Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo pareciera? ¿Como callados? ¿Tristes? ¿Están tristes? ¿O están contentos? ¿Cuál sería una razón para estar triste? ¿Tenemos una razón para estar triste? ¿No, cierto? A mí me parece que hay veces, o muchas veces, o la mayoría de veces, al ser humano le falta meditar le falta meditar en lo más esencial. Cuando se medita en lo esencial, no habría razón para tener tristezas. ¿Qué es lo esencial? ¿Qué me dice qué es lo esencial? ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo más esencial lo que uno debe pensar? Sí. ¿Usted cree que la gente piensa en Dios? Lo que pasa es que cuando la gente piensa en Dios, suele recurrir a su imaginación. Se imagina a Dios. Entonces esta mañana estábamos desayunando con Josué. Estaban dando una misa, Canal Caracol. Y había un grupo de niños cantando coros y el sacerdote estaba dando la homilía. Pero entonces me causaba curiosidad de todo eso, que son buenas intenciones, porque son buenas intenciones. Esos niños allá cantando, acá coros católicos. Pero a lo que más me puse a pensar fue cómo se imagina este grupo de personas a Dios. ¿Sí? Usted habla de meditar en Dios. Y entonces la respuesta vino del altar mismo. Arriba del altar había una imagen, no sé si de madera o de yeso, no sé de qué material estaba pintada, y aparecía el Señor Jesucristo como en unas nubes, y abajo de las nubes unos angelitos como niños sosteniéndolo. Y yo digo, mire cómo se imaginan a Dios, cómo se imaginan el cielo, hermano. Y esa es una imagen distante de lo que realmente es el cielo, de quién realmente es Cristo, de qué realmente es el cielo, hermano. Pero entonces uno dice, bueno, ahí están los católicos imaginándose cómo es Dios. Pero yo le pregunto a ustedes, ¿cómo será Dios? ¿Cómo ustedes han visto a Dios? ¿Cómo se lo están imaginando o realmente lo han visto? ¿O alguien les contó cómo es? Uno tiene que pensar, analizar estas cosas, porque la palabra nos invita a meditar. Pero qué mejor que meditar en lo real. Amén, en lo real. Que a veces no es sencillo explicarlo. Yo le contaba al pastor César hoy, antes de la alabanza, que vi una enseñanza más que una enseñanza, era como una especie de exhortación del pastor Paul Bocher. ¿Lo conocen? Y él le decía a ese auditorio, le decía que un día los, sus hijas, porque tiene hijas, le preguntaban cuando estaban pequeñas, ¿usted qué hace, papá? Porque para un hijo de un pastor, de un misionero, es difícil al comienzo descifrar qué hace el papá. Los hijos de Laura saben qué hace Laura. Va a la oficina o trabaja en casa. Está claro, ¿cierto? Los hijos de Yuri saben que Yuri va para el almacén de la familia. Allá trabaja mi mamá, ¿cierto? Y así, el hijo de Milena sabe que Milena va para su trabajo. ¿Correcto? Entonces, él no sabía cómo responderle a ellas. Seguramente la pregunta surge de que para ellas lo que el papá hacía no era convencional. Y él, meditando mientras ellas lo seguían, porque no sabía cómo contestarles, les respondió, les dijo, mis lindas niñas, yo soy un cazador de dragones, o yo peleo con dragones, fue lo que le contesté. Él dijo, claro, ya se imaginan los dragones, ¿no? Porque los dragones, el arte y la televisión, el cine representa de una forma los dragones. Pero entonces ellos meditaban en eso y él les respondía a eso, yo peleo con dragones. Entonces él decía, el mundo allá afuera está lleno de dragones, que nosotros lo conocemos como demonios. El mundo está lleno de demonios, que es algo que
usted también ojalá pudiera discernir o ver si es posible. Lograr dimensionar el mundo espiritual y lo sobrenatural que, como decía Paul Washer decía, es más real que lo natural. Ayer, hace unos días, vi yo la desgracia que está ocurriendo en Gaza. Una desgracia, un genocidio. Es un genocidio. A mi modo de ver, es un error garrafal que está cometiendo el Estado de Israel. Y no con eso estoy maldiciendo a Israel, porque a veces los cristianos somos como timoratos, como faltos de entendimiento. Nosotros no podemos aplaudir eso porque nosotros tenemos el Evangelio de Cristo, ¿amén? Yo le pregunto a mi hermana Sonia, ¿el Señor nos mandó a aplaudir genocidio? ¿A apoyarlos? ¿A respaldarlos? No, hermano. Nosotros tenemos el Evangelio del amor, de la reconciliación. La guerra, la violencia, el derramamiento de sangre debe ser algo que debe producir indignación en nosotros. Amén. Nosotros no podemos salir por allí con banderas de Israel apoyando estas cosas, como algunos pastores y cristianos hacen. Y se aprenden un libreto, es que jamás está con Palestina. Dios no nos llamó a eso. Nuestra obligación es orar por la paz de Jerusalén. ¿Y qué distante está la paz de Jerusalén? O de todo su contorno. Pero entonces yo veía una imagen de hace unos años en Gaza y pasaban y comparaban con la imagen de hoy. Y es una cosa aterradora, hermano, como pareciera como si una planadora hubiera pasado por todo ese lugar, por la franja de Gaza y por Cisjordania. Y uno medita en eso, la indignación que le produce a uno el derramamiento de sangre, pero además de eso, entiende uno lo pasajero que es todo, hermano. Todo pasa. ¿Cierto que todo pasa? Usted se va llenando de canas, de arrugas, usted se va envejeciendo. Ya no tiene la elasticidad, la capacidad, el vigor, la virtud de otro tiempo. Comienza a fortalecerse y a destacarse en otras cosas. Porque el tiempo pasa, hermano. Y como el tiempo pasa, nos invita a pensar diferente al mundo. Usted se entristece porque todavía piensa como el mundo. Oh, ya nos envejecimos, esto se acabó. Pero Dios piensa diferente, hermano. Moisés un día le dijo al Señor, Señor, yo tengo 80 años. Estoy como tatareto aquí. Estás como equivocado, Dios. Porque lo que a los 80 años estaba proponiendo Dios a Moisés era conquistar, sacar de la cautividad a Israel. A los 80 años. Qué bueno, digamos que la gente no dura hoy como duraba en esa época. Digamos que eso lo hace Dios hoy a los 60 años. Donde la persona puede ya empezar a decir, no, es que yo ya estoy volteando la esquina de la vida. Ya yo estoy recontando mis pasos. O sea, y la gente, sí, comienza y empieza una nostalgia que curiosamente se despierta como a los 40 años. Entonces viene la crisis de los 40. Entonces usted no quiere verse viejo, entonces se pone un arete, se manda a tatuar, se pone el tatuaje que nunca se puso a los 20. ¿Y usted lo ha visto? Uno ve la crisis de los 40 y la crisis de los 50 y ya viene algo llamado la resignación de los 60. Ya no puedo pelear contra esto, pero todo es como con nostalgia, como con, como con un luto, hermano. La gente se emborracha, la gente Dios mío, estamos en una sociedad ruidosa que supuestamente está festejando, pero su corazón está lleno de nostalgia, de luto. Destruidos están, hermano. Entonces, por eso lanzamos la pregunta de ¿en qué meditamos? ¿Por qué deberíamos ser poseedores de una alegría permanente o por lo menos vencedora? Porque pueden venir momentos difíciles, pero siempre, según la revelación de Dios, la intervención de Dios, debe prevalecer la alegría, el júbilo y el gozo. Porque hay dos cosas que deben rondar nuestra mente. El Dios real, el verdadero, y la recompensa que por la fe Dios tiene para nosotros, que es el reino de los cielos.
Aquí estábamos cantando que yo quiero construir una habitación con Dios. ¿En dónde? En el cielo, donde no hay peste, donde no hay hambre, donde no hay muerte, donde no hay enfermedad, donde no hay plaga, donde no hay maldición, donde todo está provisto, donde si eso para usted no es una recompensa, si eso para usted no es un motivo de alegría, entonces ¿qué es motivo de alegría? Pero el diablo le enseñó al hombre a meditar y a cavilar en sí mismo. Pobrecito yo, ¿cómo me siento yo? Nadie me quiere. Soy la escoria de la sociedad. Y se levantan eh, políticas sociales para respaldar eso. Pobrecito yo, mire ese muchacho, mató a esa persona en Transmilenio porque es un relegado de la sociedad. ¿No piensa así hoy el progresismo? Ese pobre asesino criminal es una víctima de la sociedad, dice el progresismo. La derecha que roza con el fascismo dice, esa persona debe ser eliminada, cortada. Yo le pregunto, ¿a quién está en lo cierto? Ninguno, hermano. Ni vamos a premiar lo malo, pero tampoco podemos nosotros autocatalogarnos como los que decimos quién vive y quién no, salvo una autoridad impuesta por Dios. Y casos como la pena de muerte en algunos países que deben ser tomados con pinzas, porque realmente hay personas que han hecho tanto daño que para la sociedad no deberían existir. Criminales como uno ve en los Estados Unidos, asesinos en serie que son irreparables, hermano. Y es un peligro, que esté vivo es un peligro. Imagínense a dónde puede llegar un ser humano. Pero más allá de eso, nosotros no somos los dueños de la extinción de un grupo social o de una persona que piensa, Dios es el juez de las cosas. Y una de las cosas que hace el Evangelio es esa, poner en el lugar correcto la justicia de Dios. En esas cosas tenemos que meditar. Y eso debería producir en nosotros gozo. Amén, gozo. Porque, como decía también Paul Washer en esa intervención, él hablaba acerca de la palabra evangelio, las buenas noticias. ¿Qué son las buenas noticias, hermano? Porque uno medita en Jacob, medita en Jacob, hermano, en Jacob. Jacob se habla con Faraón cuando llega allá a Egipto. Y Faraón le dice contento, un Faraón que respeta a su hijo José y recibe con los brazos abiertos al remanente de Jacob, le dice, padre Jacob, cuéntenos cómo ha sido su vida, le dice. Y Jacob, que es el patriarca de toda una nación, bendecido extremadamente por Dios, dice, largo ha sido mi peregrinaje y pocos los años buenos de mi vida. Entonces yo le pregunto, ¿Faraón está siendo trágico o está dando un diagnóstico real? Yo le pregunto a usted, ¿es verdad lo que dice Jacob? Es verdad. La vida de Jacob fue sufriente, medite usted en eso. Su niñez con un hermano que lo odiaba, ¿sí? Una mamá que lo sobreprotegía, su vida de la casa calamitosa, porque estaba amenazado de muerte por su hermano, más fuerte que él, más rústico que él, y le tocó salir con una mano adelante y otra atrás, a trabajar en la casa del tío duramente. Tuvo 12 hijos, todos los hijos lo sufrió. Yo le hago una pregunta a usted que es papá. ¿Los hijos se padecen, sí o no? ¿Sí o no? Se padecen los hijos. Es que es algo curioso y por esa razón es que muchos le huyen a eso. Pero la reflexión que yo hago al respecto de los hijos, aquí haciendo un paréntesis, es que si bien uno tiene la oportunidad de decidir si no quiere tener hijos o no, eso es algo respetable y hasta entendible. Porque si usted no es capaz de crear un hijo, pues ni lo tenga. Pero le digo, tener hijos es una vía
que Dios ha diseñado para usted fortalecerse en su formación como hombre, como mujer. Criar hijos que bajo la palabra del apóstol Pablo dice la mujer se salvará teniendo hijos. Y puede uno meditar en eso. No se ha meditado lo suficiente respecto a esa palabra. Criar hijos, hermano, es una vía poderosa para usted formar su carácter, para usted convertirse en una gran mujer, un gran hombre. Y cuando la palabra dice la mujer se salvará teniendo hijos, ¿a qué se referirá, hermano? Los hijos que no le permiten a una mujer los hijos. Yo le pregunto a Laurita que tiene dos, ¿de qué la libró Dios teniendo dos hijos? De muchísimas, todas malas, de caer en malas manos, de hacer lo malo, de copiar lo malo. Y todo eso hubiera traído desgracia a la vida de la vida. Pero estos dos muchachos impidieron que ella tomara esas decisiones. ¿Se está entendiendo eso? Eso es lo que se refiere a la palabra. No tiene uno tiempo para andar pensando lo que no debe, hermano. Amén. Eso es lo que dice la palabra. No está diciendo la palabra que para entrar al cielo la mujer tiene que tener hijos. No. La mujer, hermano, guardará su corazón en gran manera criando hijos. Pero los hijos se padecen, hermano. Y yo se lo digo como pastor, como padre espiritual. Los hijos duelen. Y entonces un hijo dirá, ay, pero, porque el diablo es así, ¿no? Crea argumentos. Un hijo dirá, ¿y quién los mandó a tenerme? Por allá me acuerdo hace un par de años, un muchacho demandó a los papás porque lo tuvieron sin su consentimiento. Una vaina, hermano. Seguro, los demandó y toda la cosa. Y no se le haga raro que aparezca un tribunal dándole la razón. Porque la sociedad está minada de corrupción, de falta de entenebrecimiento y de falta de entendimiento. Así están las cortes, así está la sociedad, así están los países. Hermano, estamos acá, hermano, porque así lo decidió Dios. Y tenemos que encontrarle la comba al palo, hermano. Y la única forma de encontrársela es siendo revelada la verdad en mí, que le ha sentido a mi vida. Pero yo necesito entender que mi vida debe contemplar la revelación real de Dios, que se da a través de la palabra, hermano, y del Espíritu Santo. Si no, no se entiende nada. Esto es una religión más aburrida. Me siento ahí el domingo con los dientes apretados a esperar que pase el culto. Porque muchos asumen las cosas así. Pero quiero que vayamos al tema de hoy. Es un preámbulo, hermano. Que lo llamaremos el Evangelio no está en peligro. Dígale a que está al lado, el Evangelio no está en peligro. No está en peligro. Porque a veces nosotros hablamos de que no mire usted la vida como calamidad, pero a veces los pastores mismos todo lo miramos con calamidad. La palabra nos enseña acerca de los últimos tiempos, ¿cierto? De que se casarán y se darán en casamiento y no habrá temor de Dios en los hombres y la perversión y la maldad será el hábito del hombre. Pero a pesar de que Dios mismo desnuda esta verdad, la describe, nunca lo ve con calamidad. Porque Dios ve el resultado final. Y con esto, hablando del paréntesis que hice con los hijos, quiero decir que eso lo enseñaba Marcos Brunet, o una persona que estaba del ministerio de Marcos Brunet en estos días, lo enseñaba. Y él decía, Dios aclara el concepto que tiene de nosotros. Dios depura el concepto que tiene de nosotros. Y lo explicaba a través de Abraham. ¿Abraham fue el amigo de Dios? ¿Cierto que sí? Claro que sí. ¿Abraham cometió errores graves?
Sí. Pero cuando usted ve en el libro del libro de Hebreos, perdón, capítulo 11, ¿qué dice Dios de Abraham? De que Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia y que Abraham fue llamado amigo de Dios. Ese es el concepto que Dios tiene de Abraham. No se quedó meditando en sus errores. Claro, un día Dios en privado con él le va a decir, mira hermano, usted cometió este y este error. Pero para Dios, delante del Evangelio y de los que escuchan el Evangelio, Abraham creyó y le fue contado por justicia y fue su amigo. Entonces, los hijos los padecemos, pero cuando vemos el resultado, hermano, nos sentimos contentos. Si el resultado es bueno. Si el resultado es bueno, nos sentimos contentos. Si el resultado es malo, podemos entristecernos. Pero aún ahí, siempre está Dios para rescatarnos. Lo que pasa, y le digo a los papás, escuchen esto, y no quiero que se me pongan tristes. Cuando un hijo pasa el umbral de la rebelión, le digo, pare ahí, ya usted perdió el poder sobre su hijo. ¿Cómo así, pastor? Claro, porque la desesperación lleva a la mamá, al papá, a recurrir a la cantaleta, a un conflicto frontal con el hijo. Claro, la casa tiene reglas, ¿no? Las casas tienen reglas y uno puede defender las reglas. Pero ya el convertir a su hijo, el corregir, el enderezar la rama, ya usted no tiene la fuerza para eso. Pero le tengo un arma poderosa que se llama la oración. La oración. Usted va a doblar rodilla por ese hijo para que el que sí tiene la fuerza, para que el brazo de justicia, la diestra de justicia, se encargue de él o de ella. Señor, me quedó grande, te pido perdón, lávame con tu sangre, pero a partir de ahora te voy a pedir que cojas a ese muchacho, a esa muchacha, y no se va a perder por nada, Señor. Haz lo que tengas que hacer. Claro, algún niño o algún muchacho puede que esté presente acá o que escuche la palabra y dirá, uff, me libran de la mano cantaletosa de mi mamá, no de mi papá. Pero le digo una cosa, hermano, cuando Dios es el que endereza, uy, hermano, yo prefiero devolver el tiempo y que sea mi papá el que me enderece. Cuando Dios es el que endereza, duele y duele mucho, hermano. Porque puede ser que lo que Dios utilice para enderezar a ese muchacho o esa muchacha sea la cárcel o la enfermedad o la ruina, hermano. Yo predicaba hace 8 días en Neiva, no sé si usted habrá escuchado la predicación, de cómo Dios consolida a su pueblo con el que va a sentarse en las bodas del Cordero. Hay un pueblo, hermano, que se va a humillar, que se va a preparar, que va a aceptar, doblando la cerviz, el trato que Dios ha propuesto. Y Dios lo arrebatará y lo resucitará para llevárselos al cielo. Pero dice la palabra que la otra mitad del pueblo tendrá que pasar por cosas terriblemente duras, como los sellos de Dios. Bueno, la primera mitad pasará por los sellos, pero la otra mitad tendrá que pasar por los tiempos de ira de Dios. Y tendrán que pagar con su propia vida. Y literalmente perderán la vida por Cristo. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿qué quiere usted? ¿Cómo lo quiere? Usted está acá sentado y alguno dirá, yo no creo en esto. A mí yo no creo en eso. Porque así a veces los jóvenes, sobre todo me dicen, los jóvenes ya rebeldes, yo no creo en eso. Dios no existe. Ah, Dios no existe. Yo lo he visto sus milagros. Usted puede decir todo lo que quiera, pero Dios es real, hermano. Y su poder es real, y su amor es real, y su justicia es real, y su ira es real. Pues su problema si usted no cree. Yo he visto cómo su poder hace cosas poderosas. Lo que usted ha hecho, joven, es enroscarse en su obstinación y en su rebelión.
Pero un día Dios se acordará del pacto, de la promesa que ha hecho especialmente a sus papás y lo va a rescatar, hermano, con el brazo de su fuerza. ¿Cómo lo quiere usted? Yo preferiría por las buenas, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Yo preferiría por las buenas. ¿Y sabe por qué? Porque el Evangelio no está en peligro, hermano. Y el poder del Evangelio no está en peligro. Y lo que Dios hace con el Evangelio no está en peligro. Medite un poco, hermano, en el hijo pródigo. El hijo pródigo lleno de insolencia, porque estaba lleno de insolencia, ¿cierto? Le dijo al papá rico, le dijo, papá, ¿sabe qué? Estoy aburrido en esta casa. Deme lo que es mío y me largo acá y hago mi vida. El papá no se confrontó con él. El papá dijo, claro, mijo, aquí está lo suyo. Nunca le dijo, pero cuando quiera devolverse las puertas están ahí. Nunca le dijo, le dio su dinero y lo despachó. Dinero que al comienzo de esa vida perdida y extraviada le representó algo chévere, amigos, fiestas, alabanza del mundo. Pero como todo en la vida, si está mal administrado, ¿qué pasa cuando uno administra mal las cosas? Se pierden, se acaban, ¿cierto? Se puede coger un emporio financiero y arruinarlo, hermano. Se le acabó el dinero, lo gastó en mujeres, lo gastó en trago, lo gastó en mala vida, se le acabó la plata y los amigos cuando la plata se acaban también. Quedó en la ruina, ninguno a los que le gastó lo socorrió y terminó ¿en dónde? Comiendo con los marranos, hermano. Muchachos, ¿ustedes conocen una porqueriza? Una porqueriza de esas, donde alguien conoce esas porquerizas donde al marrano le echan la basa. Qué tan chévere es eso? Es horrible. Es el hedor del marrano, de lo que come el marrano. Allá llegó el hijo pródigo, hermano. Harapiento, indigente, harapiento, oliendo mal, comiendo con los marranos. Y yo explicaba que Dios nos ha dado la capacidad de decidir ante su propuesta si sí o si no. El hijo pródigo dijo, voy a volver a la casa de mi papá. Porque así sea como siervo, como mayordomo, me va mejor. Yo les digo mucho a mis hijos, porque una de las cosas que el enemigo hace es crearle incertidumbre al joven. Yo no sé qué tanta incertidumbre tienen estos dos niños, porque ellos están trabajando, viviendo una dualidad, ¿no? La que les suministra la mamá y la que le suministra el papá que no se ha convertido. Que un día yo creo que él va a llegar a Cristo. Pero hasta ese momento él no entiende nada. Y seguramente Laura les transmitirá su visión, la correcta además, y es la suya, que es la del mundo. Mira los negocios, el dinero, estudia, capacítate. Eso, prueba con 15 mujeres antes de casarte para que no la embarres. Esa es la visión del mundo. Y eso crea incertidumbre. El mundo está lleno de incertidumbre. El estrés que la sociedad maneja, la incertidumbre que el enemigo planta en los corazones. Por eso la gente está loca, la salud mental está por los pisos, porque la gente está llena de dudas, de incertidumbre. Pero yo le digo a mis hijos, ustedes hacen parte de un pueblo que tiene el futuro asegurado. La única condición es que deben servir a Dios. ¿Quién dice amén? Sirvan a Dios. Obreros hay pocos, dice el único trabajo sobre la tierra que tiene vacantes permanentes se llama la obra de Dios. Hay trabajo. ¿Y Dios paga al obrero? Sí. Lo que pasa es que arranca con un sueldito elemental. A este suscrito le tocó pasar por las pruebas, hermano. Donde para que apareciera un plato de comida al día siguiente había que orar, hermano. Para poder pagar el arriendo había que orar. Yo viví eso, hermano. Con esposa y con un hijo. Es camino. Y Dios no me falló, hermano. Y me fue sacando de un estado a otro por la fidelidad.
Y yo les he enseñado que ese es el futuro de ellos. Que no lo desaprovechen, que para por eso pongan atención acá. Ey, ey, niños, juiciosos, poniendo atención acá. Ese es el futuro que Dios les tiene. ¿Lo quieren recibir? Tienen que servir a Dios. No, pastor, yo quiero mi propio futuro. Bueno, usted verá. Prepárese porque el diablo es implacable. El que no está pobre, está rico, pero destruido. Sin Cristo, lo único que usted contempla es destrucción, hermano. Destrucción. A pesar de que tenga 10 edificios, un imperio económico, hay desolación. Desolación. La fama, detrás de la fama hay desolación. Desolación, hermano. Esos jugadores de fútbol multimillonarios, hermano, si no están con Cristo, no tienen nada. A mí me agradan hombres como Juan Guillermo Cuadrado, un hombre que el fútbol ha sido la herramienta que le ha permitido tener lo que tiene hoy económicamente. Pero reconciliado con Cristo porque él conoció el Evangelio chiquito, sino que se apartó. Él dice, hoy dice que su principal trabajo es servir a Dios. Por eso él se toma su tiempo, hermano, para predicarle a la gente. Que a mí me agrada el cristiano así, frentero, hermano. No el cristiano clandestino, del que todo el mundo dice, ay, es un muy buen tipo, como cierto jugador de fútbol que hay por ahí. Muy poco habla de Jesús, muy poquito. Y todo el mundo lo considera un tipazo, ¿no? Ustedes saben a qué me refiero. No voy a dar nombres. El mejor jugador de la historia del fútbol colombiano. Es cristiano, pero poquito habla de Jesús. Poquito. En cambio, este hombre de frente, hermano, hace sus devocionales, prepara las enseñanzas y al que se encuentra le habla, hermano. Ese es un siervo de Dios, hermano. Y ha propuesto que lo que tiene es para el servicio de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Ese es nuestro futuro, hermano. Para el que lo quiera y bien y para el que no lo quiera también. El evangelio no está en peligro, hermano. Las vacantes están allí, quiero ocuparlas. No, no quiero. Otro vendrá. Otro viene, hermano. Dios no ruega, Dios no ruega. Dios propone, Dios dispone, Dios ofrece, Dios no ruega. Dios no ruega, hermano. Y Dios trae gozo, hermano. Un gozo sobrenatural, una seguridad sobrenatural. Ahí está el pastor Antonio. Le dije a que vez a la gente de Neiva, no permito que sientan lástima por él. La lástima es un mal sentimiento. Y les digo, ahí como está él, es más fuerte que todos nosotros. Porque su corazón es así de grande, lleno de fuego. Ojalá uno tuviera un corazón así. Inquebrantable, hermano. A pesar de la tribulación. Que seguramente por ser él un apóstol o de un llamado apostólico, Dios ha decidido que tiene que pasar. Para hacerlo más grande, hermano, en el Evangelio. Y Dios me mostraba que era un tiempo como el de Elías, donde estaba Elías por allá en el desierto. Pareciera como inoperante Elías, ¿cierto? Como cesante. Pero Elías estaba allí y Dios le daba la mejor carne, el mejor pan y le atravesó el mejor arroyo para que viviera agua. Esperando que pasara la sequía. Pero pasada la sequía, Dios le dijo, ve y habla con Acab. Eso no está ahí, eso no cesó allí. Dios está capacitando un nuevo tiempo para ese varón. Te lo digo. Y por eso lo ve allí compacto, hermano. Más que cualquiera de nosotros. Porque Dios ha hecho eso, hace un hombre eso. ¿Quién dice amén? Porque a pesar de que Jacob dijo que la mayoría de sus hijos han sido atribulados, nunca perdió la confianza. Nunca dejó de ser el varón, el patriarca de un pueblo.
sino que tenía que pasar por eso, porque ser punta de lanza tiene un precio, hermano, tiene un precio. Pero Dios está allí, sosteniéndonos, hermano. Quiero que miremos una palabra, hermano, allí en Lucas, que estaba cumpliendo años ayer, aquí el Evangelio de Lucas. Siéntese bien, compañero, ya uno a los 9 tiene que sentarse bien en esa silla. Ya casi pasa a los 2 dígitos de edad. Allá como cierto niño que está por allá ya llegó a los 2 dígitos de edad. Josué. Bueno, Evangelio de Lucas, hermano. ¿Están disfrutando la palabra o no? ¿O nos vamos? ¿O oramos y nos vamos? ¿Qué dicen? ¿No es cierto? Lucas, capítulo 19. Lucas 19. En el versículo 37. Espérame, tomo un sorbito de líquido y seguimos. Lucas 19, versículo 37 dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Escuche esto, hermano. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose, dígale que está al lado gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos, de entre la multitud, le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo, les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Quién dice amén? Este es el versículo que para mi modo de ver es la columna vertebral de lo que hoy estamos aquí anunciando, de que el evangelio no está en peligro. Podrán perseguirlo los tiranos, los dictadores, las políticas, están ahí. Usted hágase más adelante. Ahí, hermano, hágase aquí más adelante. Aquí adelante de Milena. Ahí, hermano, dando ejemplo porque usted allá charlando. Este es el versículo que me dice, el evangelio no está en peligro, así se ha perseguido, así se ha burlado, así se ha señalado. El evangelio no está en peligro, hermano. Porque aun si los hombres no hablaran, dice el Señor que las piedras hablarían. Las piedras hablarían. Y no solamente habla de las piedras como tal, está hablando de los corazones duros, está hablando de los hombres graníticos. Yo le hago una pregunta. El apóstol Pablo, cuando no era apóstol todavía, ¿qué tan duro era? Durísimo, durísimo. Era un verdugo de la iglesia. Era un defensor a ultranza de la letra de Moisés. Pero a ese hombre Dios tomó y lo convirtió en el vocero mayor, en el pregonero mayor para los gentiles. ¿Quién dice amén? Eso Dios puede hacerlo cuando quiera, como quiera, a la hora que quiera y en el tiempo que quiera. Lo hace Dios. El evangelio no está en peligro, hermano. El evangelio no depende de usted ni depende de mí. El evangelio consolidará el número de los escogidos, hermano. Y una cosa le digo, el evangelio hará un milagro a último tiempo, hermano. ¿Quién dice amén? Entonces estaba escuchando al siervo rey Harbonke, que necesitaba, hermano, estando en Botswana, comenzando el ministerio de evangelista, necesitaba $50, que en esa época en Botswana era mucha plata.
Era, era, era algo valioso, 50 dólares. Pero el Señor le dijo, no te voy a dar, no te voy a dar los 50, te voy a dar $1.000.000. Porque vas a tener que alquilar estadios. Y él cuenta que Dios comenzó a darle los recursos para, imagínense, alquilar un estadio. ¿Cuánto vale? Y alquiló la primera vez el estadio y le fueron 100 personas. Imagínense un estadio para 20.000 personas, 25.000 personas y haya 100. Están perdiditos ahí. Quedan como granitos allí, como moticas de algodón perdidas en las tribunas, hermano. Pero ese día, hermano, él predicó el evangelio, el Señor vino y empezó a liberar gente, empezó a darle vista a los ciegos, empezó a hacer milagros poderosos. ¿Y la gente cómo? Escuchó. Y empezó a llenar estadios, hermano. Y en el año 2004, él ya falleció hace unos años, en el año 2004 él dice que el número de convertidos en las naciones, sumando los lugares donde él había ministrado, hasta el año 2004 era de 38 millones de personas. ¿Quién dice amén? Dios hace esas cosas, hermano. Cuando quiere y como quiere y con el que quiere. Podemos ver, hermano, un dividendo tal vez adverso. Tal vez hoy sondeamos la iglesia de Cristo en el mundo. Usted dice, pero está como mal la iglesia. Los realmente convertidos no son muchos. Estamos perdiendo la batalla. Le digo, no, Cristo no pierde la batalla. El evangelio no está en peligro, hermano. Y Dios va a hacer obras finales sorprendentes, donde va a cumplir lo que la palabra dice, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, hermano. Y el siervo Bonke contaba una anécdota tremenda de que Dios lo llevaba a una cárcel donde la gente estaba sentenciada a muerte. Un sentenciado a muerte, ¿qué oportunidad tiene legalmente, hermano? Y Dios, el Espíritu Santo le habló a uno, le dijo, ese que tú ves allí, ese lo voy a sacar de acá, lo van a liberar y se va a convertir en un siervo mío y va a predicar el evangelio para muchas naciones. Y comenzó la lucha de fe de Reinhard Bonke. Y él decía, pero señor, ese tipo está condenado a muerte, lo van a matar, ya hay una sentencia sobre él. Y el Señor le dijo, ese hombre será libre y será predicador en muchas naciones. Él dijo, Señor, voy a proclamar esa palabra, la voy a profetizar. Y le dijo, a usted le dice Dios que será libre en este lugar. Y Dios te sacará de este lugar para predicar a muchas naciones. Y él dijo, pues qué curioso, siervo Bonke, porque 10 veces ha venido el verdugo. 10 veces ha sido mi día, decía él. Pero antes de que llegara, porque allá había una horca y uno por uno eran colgados, antes de que llegara a mí, las 10 veces el verdugo ha dicho, estoy cansado, vengo otro día. Bonke dio la palabra, se fue. Con el tiempo le contaron, hermano, que el hombre había sido liberado. Y años después, en una campaña evangelística, después de que él ministró, un hombre se arrojó a sus pies. Cuando él lo vio, se dio cuenta, hermano, que era ese hombre. Y Dios lo usó para predicar en muchas naciones con gran poder. Entonces, hermano, aunque los hombres callen, hermano, Dios levantará piedras para que hablen y para que ministren. No se preocupe, le digo a usted, si su familia todavía no ha convertido, tranquilo, agárrese de la promesa, agárrese de lo que Dios le ha hablado a usted un día, que Dios lo va a hacer. Lo que pasa es que yo conozco al Señor, hermano, y Él siempre le gusta, es que se regodea en eso el Señor, en hacerle pensar al hombre y al diablo que van ganando la batalla. El diablo es feliz contemplando la aparente destrucción de la iglesia. Y le digo, Dios se regodea en esto, porque Dios va a avergonzar la obra de la iglesia. ¿Quién le da un aplauso al Señor? Y lo va a hacer de manera épica, hermano.
lo va a hacer en el último tramo del partido. Como se conoce en el fútbol, lo va a hacer con remontada. Así es Dios, hermano. ¿Sabe por qué Dios hace así las cosas? Porque a Dios le gusta que cuando gana, su gloria sea inmensa, sea, la glorificación de Dios sea enorme, hermano. Y no hay mayor glorificación que el poder de Dios interviniendo en la adversidad. ¿Quién dice amén? Por eso yo pido avivamiento para Colombia. Por eso le digo, Señor, yo quisiera ver hoy somos 52 millones de personas, quiero ver a 26 millones de personas más uno convertidos a Cristo. Pero ¿cómo dice eso, Pastor Mauricio? Si vaya cuenta de los verdaderos cristianos de la iglesia, un poquitos, porque la iglesia está acabada. Yo no soy un pastor de eso, hermano, perdónenme. No puedo ser un pastor de eso. Promulgador de la desgracia y del juicio de Dios inminente sobre la iglesia malvada. Yo no puedo ser así. Yo sí hablo contra el pecado. Ustedes me conocen a mí. Le digo, corríjase. Le digo, arrepiéntase. Le digo, no olvide la palabra de Dios. Está a tiempo de reconciliarse con Dios. Yo sí anuncio esas cosas, pero no puedo ser un portador de la desgracia. No puedo ser un portador, hermano, de las malas noticias, porque el evangelio son buenas noticias, malas noticias. ¿Quién dice amén? Aquí estos tipos están diciendo, calle a esos muchachos, calle a esa gente. Y el Señor dice, aunque los calláramos, las piedras alabarían mi nombre. ¿Quién dice amén, hermano? Así es, hermano. Y es que Dios utilizó hasta a los fariseos. No dijo el líder de los del templo, dijo, un hombre tiene que morir para que una nación sea salva. Con todo el rencor, hermano, que guardaban contra Cristo, terminó profetizando, hermano. Y le dijeron a Pilatos, ese que está ahí, ese impostor, se está creyendo el rey de los judíos. ¿Qué hizo Pilatos? Le dijo al centurión, coloque en la tabla, aquí yace Jesucristo, el rey de los judíos. Así fue colocado, hermano. Allá en la cruz del Calvario. Así fue colocado, hermano. No pudieron evitarlo, lo profetizaron, hermano. Hay hombres que hoy se están convirtiendo con el Corán, hermano. Aterrador esto, porque ni siquiera el enemigo, que fue el inspirador del Corán, logró borrar de su argumento lo grande que es Cristo. Cuando usted estudia el Corán, si usted lo hace juicioso, se da cuenta que Cristo es más grande que Mahoma. Y estos hombres que se están convirtiendo a Cristo, que están pagando con su propia vida, porque un musulmán que se convierte es perseguido para matarlo su propia familia. Esa palabra que dice que los enemigos son de mi propia casa, particularmente en ellos se hace realidad. No para señalarlo como a uno. Ay, mira, está la loquita allá. El loquito, mire, ay, se convirtió. Mi pobre muchacho se convirtió. Para los musulmanes es una pena de muerte, hermano. Y tienen que salir corriendo y mirar cómo expanden el evangelio. Pero ellos comenzaban a mirar el Corán y decían, pero estoy viendo bien, estoy leyendo bien. Jesucristo es más grande que Mahoma. Dice, no, tengo que ir a la Biblia. Tengo que conseguirme una Biblia. Y ahí se convierten, hermano. Se convierten en hombres de Dios impresionantes. Lo que pasa es que la historia de la iglesia no la cuentan por los medios convencionales, hermano. Los medios están hoy hablando de Gaza y de Trump y de Putin y de que Cristiano Ronaldo ya va a llegar a los 1000 goles. Pero en los periódicos clandestinos están retratando la historia de la iglesia, donde el evangelio no está en peligro. Dios tiene completamente controlado el asunto. Y le digo una cosa, especialmente a los jóvenes que están acá. Dios les puso el ojo, hermano. Donde Dios pone el ojo, pone la bala. Así se lo dije a Camilo, el hijo mayor de Astrid.
Man, usted se puede ir a las islas de Fiji. Allá lo va a agarrar Dios un día. No va a poder escapar de lo que le toca. El pastor Antonio conoció la verdad a los 14 años. Se apartó de ella como a los 22, 21. 3 años anduvo por el mundo, hermano. Y Dios dijo un día, hasta aquí fue. Le hizo dar un ataque de pánico y lo agarró. Entonces, muchachos, ustedes no se van a poder escapar, les digo. Dios les va a agarrar un día. En la calle, en una alcantarilla, en un hospital. Dios los va a agarrar. Porque la mies es mucha y los obreros pocos, hermano. Necesitamos hacer la obra de Dios. Y este hombre, Paul Washer, le decía a estos jóvenes, y algunos jóvenes le respondían, Pastor Washer, pero conforme usted nos está hablando, esto podría significar para nosotros la muerte. Y él dice, ¿qué pasa? Si el destino suyo es morir por Cristo, siéntase honrado. No hay mayor honor, no hay muerte más honrosa que morir por la causa de Cristo. Ahora, a veces uno puede pensar que ese es mi destino. ¿Usted qué cree que pensó el apóstol Juan en Patmos? Este fue mi fin. ¿Y era un fin glorioso? Como el de los otros 11. Los otros 11 murieron asesinados, fueron ejecutados, hermano. Bartolomé, Natanael Bartolomé, el Judas bueno. Jacobo fue el primero de ellos en morir. ¿Usted cree que Jacobo tenía en mente que él era el primero? No lo sabía. Entonces de pronto Pedro fue crucificado de cabeza, hermano. De pronto Juan dijo, este es mi fin. Un día de estos me llamarán los guardias de la cárcel y me van a ejecutar. Porque en ese momento él representaba la amenaza más grande para Roma. ¿Usted sabía eso? Por eso lo tenían en Patmos, porque era la amenaza más grande. Y un día Dios le dijo, estás equivocado, Juan, de aquí vas a salir. Y vas a seguir predicando en muchos lugares. Oiga, impresionante, hermano. Y Dios permitió que hubiera como una sonada en la cárcel y Juan se pudo escapar para seguir siendo un apóstol, instruyendo a la iglesia, hermano. Y el Señor le decía entonces al pastor Paul Washer que la gran misión que le había encomendado era tráemelos a casa. Tráemelos a casa. Esa es nuestra labor, que ustedes lleguen acá a la casa de Dios. Por eso estamos aquí predicando, hermano. Por eso seguimos adelante, hermano. Por eso le predicamos al perdido. Yo quisiera darle una pauta a los que están en el evangelismo. Diversifíquense en el evangelismo. Está buena la campaña donde cantan canciones y le reparten volantes a las personas. Está muy bueno eso que se suban a los buses. Chévere, sigan haciéndolo. Pero agréguenle una forma más, que para mí es la mejor de todas. El puerta a puerta. Váyanse para los parques y distribúyanse los que son y cada uno aborde personas. Y comiencen a hablarles del evangelio con calma a la persona. Al homosexual, al indigente, a la persona que saca al perro, háblenle. Eso fue lo que nosotros hicimos. Y aún lo hacemos hoy. Le hablamos cuando tenemos la oportunidad, que es generalmente la mayoría de veces, hablamos del evangelio. Hablamos de reconciliar con Dios. Me tomo el tiempo, hermano, para hablarle a la persona de reconciliarse con Cristo, hermano. Y le enseño cómo hacerlo. Y muchos quedan atrapados por el evangelio, hermano. Y uno comienza a discipular personas que ni siquiera vienen a la iglesia. No se congregan con nosotros, hermano, pero los discipulamos. Porque todo lo que tenga que ver con la salvación de las almas, en eso tenemos que estar. Esa tiene que ser nuestra razón de ser. Salvar las almas para Cristo. Cada acto, cada recurso, cada talento, cada capacidad, cada conocimiento que tenemos nosotros debe ser dirigido a salvar las almas. La palabra dice que el fin de la fe es la salvación de las almas. Y dice amén. Entonces la palabra dice que las piedras hablarán. ¿Qué es una piedra? Algo que hace parte de una estructura.
¿Quién es la roca? Es Cristo, ¿cierto? La roca es un peñón, la roca es un fundamento fuerte. Y sobre esa roca las piedras se construyen. Amén. El acto de fe que hizo Jacob en Betel, ¿no? Sacó su aceite y en el lugar donde tuvo la revelación del reino de los cielos, derramó aceite sobre esa roca. Levantó un altar para Dios y ungió la roca. Y le dijo ese día Jacob al Señor, Señor, mire qué cosa tan curiosa. De todo lo que tú me des, yo te voy a apartar el diezmo. Hay que enseñarle a los niños a diezmar desde pequeños, porque eso es lo que le pertenece a Cristo, ¿no? ¿Quién puso la pauta? La pusieron a Abraham y la puso especialmente Jacob. Abraham dio el diezmo de un botín, ¿cierto? Jacob dijo, fue más allá, dijo, te voy a dar el diezmo de todo. Entonces se ve en Malaquías capítulo 3, ¿no? Dios indignado, hermano, porque lo han robado, ¿cierto? Han robado, dice Dios. Y le preguntan las personas a Dios, ¿en qué te hemos robado, Señor? En mis diezmos y en mis ofrendas. La palabra dice que los ladrones no van a entrar al reino de los cielos. Entonces, prepararnos, hermano, para entrar a los aposentos altos es arrepentirnos de nuestros pecados y corregir la línea de nuestro corazón. Inicialmente. Estamos diciendo entonces que nuestra vida debe enfocarse en la salvación de las almas. Y Dios promete ser nuestro amparador en eso. Porque a veces tomamos los salmos, ¿no? Los salmos son muy apetecidos por las personas, creyentes o no. Nosotros le predicábamos a las prostitutas en la zona de tolerancia. Ellas decían, ay, nosotros nos fascinan los salmos. Entonces, nosotros le decíamos, ustedes no entienden los salmos. ¿De verdad usted cree que para su vida como la tiene usted hoy es aplicable la palabra que dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente? Entonces la persona se quedaba, la pelada se quedaba así. ¿Usted cree que Dios es el amparador de lo que usted está haciendo hoy? Dios será su amparador, Dios será su abrigo, su sombra, el día que usted se arrepiente y se reconcilie con él. Cuando Dios nos llame a la salvación nuestra y a la salvación de otros. ¿De qué nos salva Dios? Primero miremos que, mire lo que hace adelante en Lucas 21, versículo 17. Ya casi vamos a acabar. Dice la palabra del Señor. Mire lo que dice en Lucas. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Entonces yo le digo mucho a la gente, ¿el mundo todavía lo estima a usted? Pregunta, ¿el mundo todavía lo estima a usted? Pero que si lo aborrece no sea porque usted es mala gente. Porque hay gente que es aborrecida porque es mala gente. ¿Qué piensa todavía el mundo de usted? Allá en el colegio, ¿qué piensan de usted? No sabe, pero uno más o menos se imagina que todavía es considerado como un tipo chévere. Qué chévere que es Dani. La pregunta es, ¿eso es bueno? Pero mire lo que dice la palabra. Dice lo que dice la palabra. Y seréis aborrecidos de todos. ¿Qué significa eso, hermano? El evangelio no está en peligro porque se mueve en esta línea. Si nosotros andamos en esta línea, ese poder del evangelio nos atrapa, nos envuelve. Y dice, seréis aborrecidos de todos. ¿Están dispuestos a vivir eso? ¿O les da duro? Allá en la universidad nosotros no éramos para nada queridos, hermano. En la Universidad Nacional, hermano, el emporio del ateísmo en Colombia. Pero había gente que yo llamaba y decía, ore por mí, hábleme la palabra. Vale la pena por eso, hermano. Pero por todos los demás éramos aborrecidos. Un día estaba yo en la biblioteca y una mujer vino, una compañera vino y cogió la Biblia y ¡pum! Me la cerró así. Me tiene loca usted, me dijo así. No lo soporto viendo leyendo la Biblia. Así, se lo estoy contando así.
Y yo llegué y la volví a hablar, la volví a abrir y le dije, pues no puedo hacer nada al respecto, seguí leyendo la Biblia. A ese nivel llegamos, hermano. Pero llevamos gente a la iglesia, de la nacional. Allá llevamos con los compañeros a la iglesia de Dorada. Y más de uno quedó turuleco ahí en el piso, tocado por el Espíritu Santo. Y Dios nos usó para sanidades y cosas poderosas allá. Pero por el resto éramos aborrecidos, hermano. Y nosotros nos gozábamos. Cuando uno entra en esa dimensión, uno se goza. Y entre más aborrecido, mejor, hermano. No por ser uno mala gente, le repito. Si la gente no lo quiere a usted porque usted tiene un mal carácter, es mal tipo, mala mujer, eso es otra cosa. La palabra de Dios dice que nosotros somos bendecidos y honrados cuando por hacer lo bueno somos perseguidos. Pero por hacer lo malo no tiene ninguna gracia. Que sea usted aborrecido por hacer lo bueno, por vivir el Evangelio. Amén. Entonces, somos aborrecidos por todos, dice aquí Lucas. Pero mire lo que dice segunda carta de Timoteo 3. Segunda carta de Timoteo 3, versículo 12. Mire lo que dice. Dice, y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Les digo que el futuro Dios se lo tiene asegurado, pero el precio es este. ¿Están dispuestos a pagarlo? Ustedes, niños, ¿seguro? ¿Está dispuesto a pagar que digan, uy, ese Dani está como loquito? Ese es un aleluya. ¿Está dispuesto a pagar eso? ¿Y que lo dejen solo en el recreo? ¿Sí? ¿Y usted? Que ya el año entrante, ¿cuántos amigos fueron suyos ayer a la compartida de torta? ¿Y qué tal que el año entrante no vaya ninguno? Porque le digan, porque digan, está loquito ese Lucas, se volvió, está como evangélico. ¿Qué tal? ¿Chévere o no? No es tan chévere, ¿cierto? Pero es que ese es el precio. Por eso tenemos que pedirle a Dios que Dios nos forme. Para mí es maravilloso que la humanidad y la sociedad diga que me deteste por Cristo. A mí me gusta, ya tengo cuero de rinoceronte, hermano. De hecho, si yo le caigo mal a usted que está en la iglesia, no me importa. Yo le amo. Porque a veces pasa, hermano, que uno le cae gordo a gente de la iglesia. No lo soporto. Yo lo amo. Problema suyo. No lo puedo ni ver. Problema suyo. Porque yo le amo. Yo aquí nadie detesta, hermano. No detesté a los que deseaban mi muerte en la iglesia. Gente que le deseó la muerte de uno en la iglesia. Llegaba, los veía, los abrazaba con amor de Cristo, con el amor de Cristo. Él dice amén. Ese es el precio. Está diciendo, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No es una opción, es una realidad. Pero por esa línea se mueve. El Evangelio se mueve por esa línea del padecimiento. Ahí está el poder, hermano. Richard Bonke habla de poder, Paul Washer habla de poder, David Wilkerson habla de poder, Josué Irión habla de poder, Gigi Abel habla de poder. ¿Cuál es el precio? Aborrecidos por él. Aborrecidos incluso por muchos de los que dicen ser sus hermanos. Me pasa, con el hermano Paul Washer me pasa algo curioso que he logrado identificar. Los bautistas, hermano, se le han pasado diciendo durante siglos que los profetas ya no existen. Si usted me lo pregunta, así como la palabra dice que las piedras hablarán, de en medio de ellos, Dios levantó un profeta. Si usted me pregunta la labor que hoy está haciendo Paul Washer en la iglesia, es la de un profeta. Y eso tiene que estarle causando cálculo renal dentro de la iglesia, a los que crean esas cosas. Dios levanta profetas, hermano, que señalan nuestro problema, que nos convocan a corregir el camino. Amén. Ese es el amor del Señor. Ese es el éxito del Evangelio. Hay persecución. Pero miren lo que dice la palabra. Miren, Dios siempre trae la palabra balsámica. Padecerá persecución, pero ¿qué dice el versículo siguiente? Miren lo que dice.
Mire, Luquitas, usted que dijo que, uy, está dura la cosa, pero mire lo que dice el Señor. Y es normal porque está niño. Él va a ir entendiendo las cosas. Es lo que dice el Señor. Malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Engañando y siendo engañados. Usted siga por la verdad, hermano. Dios lo recompensará. Dios lo prosperará. Dios lo levantará. Pero los malos hombres padecerán ya no por la mano de los que nos aborrecen, sino por la mano de Dios, hermano. Por eso la palabra dice al final que el impío sea cada día más impío y el justo cada día más injusto. El justo cada día más justo, perdón. El impío cada día más impío y el justo cada día más justo. Amén. Eso dice la palabra. Entonces ahí sí toma, hermano, sentido lo que los salmos dicen. Para los que andan en el camino del evangelio y de la verdad, ahí sí se aplica, ahí tiene sentido los salmos. Salmo 121, 7, 8 dice lo siguiente. Dice lo siguiente, mire, el Señor te guardará de todo mal. Usted está por el camino de Dios, por el sendero del evangelio, el Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, dice. ¿Quién dice amén? El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Quién dice amén, hermano? Y el Salmo 27, versículo 5 dice lo siguiente. El Salmo 27, versículo 5 dice lo siguiente. Escuche bien, mi hermano amado. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Mire que la palabra dice, bástale a cada día su propia bendición y bien. ¿Dice eso? Bástele a cada día su propio mal. Cada día que usted se levanta para Cristo y para la obra de Cristo, hay un mal que lo está esperando. Algún día hace poquito me tocó orar porque sentía que un hombre iba a venir a dispararme o a atentar contra mí. ¿Qué hace uno? Señor, tú me guardas de todo mal. Ato todo espíritu de muerte, de homicidio y le echo a la vida un hombre. ¿Listo, hermano? Y el día que le toca a uno, pues ese día será uno. Pero el Señor es el que determina el día, no los hombres, amén. Entonces dice, repito, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Mire esto, sobre una roca me pondrá en alto. Pero haga la voluntad de Dios y estará usted recibiendo esta promesa. Si no, no es aplicable. Es que yo aquí voy por la vida haciendo mi voluntad, cumpliendo mis sueños. Y entonces, para que me vaya mejor, cumpliendo mis sueños y mi voluntad, declaro esta palabra. No, hermano. Cuando usted anda sin Cristo, usted es presa fácil del diablo. Usted está a merced del diablo y de todos los hombres. Pero esto es para los que viven en su voluntad. Amén. Miren lo que dice ya para casi terminar. Primera de Corintios 15, versículo 1 y 3. 1 al 3, perdón. Que es el capítulo que me habla de la resurrección de los muertos. Pero miren lo que dice en esa parte. Miren lo que dice la palabra. Capítulo 15, versículo 1 al 3. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, dice, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esa es la palabra nuestra, hermano. Ese es el seguro que tenemos. Cuando usted asegura un carro, tiene asegurado su casa. Este es nuestro seguro. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó dentro de nosotros. Para que todo que quiera seguirlo, reciba ese mismo beneficio, reciba ese mismo milagro, reciba esa misma ejecución de poder para su vida. Amén. Y la palabra dice, en Romanos, último pasaje ya.
Romanos 8:25 dice, el versículo ese tan lindo. Mire lo que dice. Dice, y hay una canción que dice eso, no sé si la podemos poner ahora. 8:25 dice, es 8:35, perdón, que anoté un poquito raro el 3. 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? El que busca a Cristo de verdad, Dios tiene sus remanentes en todo el mundo. La gente que está buscando a Cristo de verdad. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿Eso nos separará de Cristo? ¿O persecución? ¿O hambre? Oiga esto, hermano. ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Y dice amén. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Si ve que la gente declara esta palabra como en cualquier momento. A mí me causa curiosidad la gente que pone con una soberbia, digo yo, un ego, yo no sé dónde sacan ese ego, creyendo que su vida es bien sufriente, ¿no? Porque hay gente que cree que su vida es sufriente, es el más menesteroso de los hombres, de las mujeres. Y lo divulgan y además lo refuerzan con una frase que parece terriblemente ridícula. Es que Dios le da las más duras batallas a sus mejores guerreros. Se está batallando para la batalla de Dios, ¿no? Le digo a esa persona, pienso de esa persona, estará batallando para la obra de Dios, no. Y se considera hijo de Dios y guerrero de Dios, y por eso el de los mejores guerreros. Oiga esto, hermano. Entonces utilizan este tipo de versículos descontextualizados para decir, mire, en Cristo somos más que vencedores. Eso viene como, eso es una palabra balsámica para el atribulado, para el que está siendo probado, para el que está siendo perseguido, para el que está padeciendo hambre, para el que está padeciendo tribulación. Para ese es esa palabra por causa de Cristo, porque tiene puestos los ojos en donde, en la recompensa. Dios dice, y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es revelación, hermano, qué seguridad. Por lo cual estoy seguro de que ni la vida, dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dígale al que está al lado, hermano. Tenga tranquilidad. El Evangelio no está en peligro. Dígale, su salvación, mientras esté firme, no está en peligro. Y dígale al que está al lado, confíe. Su familia llegará a Cristo. Dígale, 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 confíe. El número de los escogidos se completará. Amén. El avivamiento llegará. Amén o no, llegará o no. Y a cada uno de ustedes Dios los usará. ¿Quién quiere ser usado por Dios? ¿Sí o no? Pero tiene que morir para Cristo. Y lo hablábamos con los siervos en estos días. Hay mucho mundo todavía en la gente. Despójese de todo eso, hermano. Despójese de todo eso. ¿Quiere tener la gloria de Dios? Despoje de todo eso. Ya no vivimos para el mundo, hermano. Ni para las cosas del mundo. Ni para las cosas del mundo. Y tenemos que ser cautelosos, como en un campo minado. Ande con cautela, hermano. A la hora de criar los hijos, ande con cautela. Usted siempre escuchará de la pastora Astrid, por ejemplo, ella dice mucho eso, los que hablan, dice mucho eso, que su vida le dio un clic a la maldad el día que ella fue a la primera fiesta de 15. Hay cosas, hermano. El otro día estábamos viendo a unos niños en un colegio virtual, cristiano los niños, y usted viera el hambre que tienen de que lleguen a Navidad. Y cualquiera puede decir,
Ay, pero es que la celebración del cumpleaños del Señor, al Señor no le interesa para nada que usted le ande celebrando el cumpleaños. Y menos el día que no es. ¿Qué día cumple Sonia? ¿Qué tal uno que aparecerse un 13 de febrero con una torta? Feliz cumpleaños, Sonia. Y llenos de regalos aquí con Sonia. Sonia va a decir, estoy en la iglesia de los chiflados. Yo cumplo es el 18 de junio. ¿Cierto? Y aún hay personas que aún el día de su cumpleaños prefieren la sobriedad de la celebración de su cumpleaños. Entonces, pero al ver esos niños, veo mucho mundo en ellos. Y es un mundo impartido por sus propios papás. No sean tropiezo para sus hijos. No sean tropiezo para sus hijos. ¿Quién dice amén? Sus decisiones, su testimonio, sea impecable e irreprochable. Ya si aún con eso, el pelado dice, me importa 4 cacahuates, me largo para el mundo. Bueno, mano, como el papá dijo, pero digo, un día volverá. Tranquilo, él no se desesperó, él no se angustió. Pero si nosotros hemos sido la causa para que se salga para el mundo, ay, hermano, doblemos rodillas, doblemos rodillas. Y me acordaba de un hermano en Cristo que en su época loca le permitió eso al hijo. Y un día tuvo que recogerlo borracho de un andén al hijo. Qué dolor, hermano. Cuando uno es el culpable de eso. Qué dolor. ¿Sabe cuándo me dieron a mí familiares míos la primera cerveza? A los 10 años de edad, a la edad de Josué. Un par de tíos sinvergüenza me dieron cerveza y me emborracharon. Y quedé anclado, hermano, en el alcoholismo. 15 años, que casi me mata. No podemos, hermano, ser iguales al mundo. Se lo digo. Tenemos que ser diferentes. Y tenemos la obligación de estos niños cuidarlos. El Señor dice, dice los tropiezos vienen, pero hay de los que los causan. Si ustedes son tropiezo para estos niños, dice el Señor, mejor les fuera amarrarse una rueca de piedra en el pescuezo, bueno, no lo dice así, en el cuello, y lanzarse al fondo del mar. Yo oro mucho por estos niños, para que sean siervos del Señor, desde pequeñitos, y sean bendecidos en ese estilo de vida. Y les digo, les lo confirmo, Dios tiene asegurado todo, trabajo, casa, esposa. Dios ya sabe la esposa que debería tener. Él no tiene ni idea todavía. De pronto estará en la etapa que a una niña le parecerá bonita, que es normal, le digo, porque a veces satanizamos todo. Me hace acordar de Camilo, se acerca un día al pastor Antonio, Camilo, dijo Astrid, Pastor Antonio, estoy preocupado, angustiado, así como de unos 11 años. ¿Qué pasó, mijito? No, pastor, no sé cómo decirle, le decía. Entonces le dice, dígame, cuénteme, pastor, es que me gustan las niñas. El pastor dijo, uff, menos mal, mijo. Problema sería si le gustaran los hombres. Ese sería un problema. Entonces, tranquilos, muchachos. ¿Hay niña que le parece bonita? ¿Cierto que sí? ¿Y a usted? ¿Y a usted? Diga sí, es normal. ¿Y a usted? ¿No le ha pasado todavía? Ah, bueno, pero un día le va a pasar. Un día va a estar por ahí. ¡Ay, qué niña tan bonita! Normal. Pero Dios tiene un tiempo. Tenemos que guiarlos a ese tiempo. Amén. ¿Y dice amén? Porque todos nosotros, sus papás, metimos las patas y fue doloroso. Vamos a hacerlo bien, amén. Pero hay que orar y hay que ser ejemplo. Ustedes tienen que amar la palabra y amar al Señor. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Vamos a orar por Luquitas, que cumplió 19 años ya. ¿Cuántos fueron? ¿9 o 19? 9 nomás, ¿cierto? Vamos a orar, hermano, por estas cosas, amén. Levante sus manos al cielo, hermano. Cierre sus ojos. Haga este ejercicio con el Señor, amén. Bueno, amado Dios, en el nombre de Jesús, nosotros te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, porque es buena tu palabra. Es maravillosa tu palabra, Señor. Gracias por esa bendición tan grande, Señor, de poder hablar tu palabra.
impartirla, meditar en ella. Padre, yo te pido que le des una capacidad a mis hermanos de meditar la palabra. Que eso que tú hablaste hoy acerca del Evangelio, que no corre peligro, lo mediten toda la semana, Señor, toda la semana, en su despertar, en su acostar, cuando estén almorzando, en el transporte en el que van, cuando lo hagan en el devocional, con sus hijos, con su familia. Dales esa fuerza en el corazón, ese impulso, ese querer y hacer en el corazón, para que lo hagan, Señor. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios, por este tiempo, Señor. Estamos confiados en ti. Nada de tu plan está amenazado, Señor. Nada. El diablo va a ser lanzado al lago de fuego y azufre. El falso profeta. Señor, el dragón, mismo Satanás, el anticristo, va a ser lanzado a la muerte del Hades. Todos los demonios, Señor. Todos los hombres malvados que no quisieron arrepentirse. Los impíos, los inicuos que no se quisieron arrepentir, que se levantaron contra ti, que se levantaron contra la iglesia, van a recibir lo suyo. Pero también, Señor, los que creyeron, los que hemos creído, los que estamos hoy aquí, confiados, alegres, dispuestos a continuar, dispuestos a no doblar, a dejar caer el brazo. Señor, tú recompensarás y nos otorgarás moradas celestiales, Señor, para nosotros habitar contigo por la eternidad, Señor. Pero tu reino vendrá, Señor, aquí a la tierra. Allí habrá la ciudad, la nueva ciudad, Señor. A una nueva tierra vendrá, una tierra regenerada, un cielo regenerado, dice la palabra, y habitaremos contigo por la eternidad, Señor. Padre, yo te pido en esta hora que mis hermanos se vuelvan prolíficos. Los jóvenes que hoy están aquí, en este lugar, los que escuchan la enseñanza virtualmente, toca sus corazones, Señor. Toca sus corazones. No tienen opción, Señor. Y qué bueno, porque el mundo no tiene nada para ofrecer. Los marranos no tienen nada para ofrecer, solo algarrobas. Pero tú tienes los mejores vestidos, tú tienes la mejor casa, tú tienes el mejor anillo, Señor. Tú tienes la mejor vianda, el mejor banquete, el mejor vestido, el mejor perfume. Señor, el mejor aceite. Gracias, el mejor vino espiritual, Señor, lo tienes tú. Permítenos esto, Señor. Guárdanos de todo mal. Y confiamos, Señor, en que todas esas personas por las que hemos orado, Señor, a las que les hemos predicado, en las que hemos implantado la semilla, un día vendrán. Esperemos que sea con un rostro inclinado, una cerviz doblada, con humillación delante de ti, Señor, pero aún en esa actitud o en medio de la tribulación, Señor, que ha de venir de los tiempos postreros, completa el número y no permitas que se pierdan, completa el número de los escogidos y no permitas que se pierdan, Señor. Yo oro por esos jóvenes, Señor, para que tú traspases, taladres los corazones. Tu palabra dice, Señor, que tienes el poder para convertir un corazón de piedra en un corazón de carne, Señor. Hazlo en los jóvenes y en todos aquellos que lo estén padeciendo en el nombre de Jesús. No tiene cabida en nuestra familia espiritual la rebelión. La atamos en el nombre de Jesús. La contumacia, la división, la disensión, la contienda, la anarquía, la atamos en el nombre de Jesús y la echamos al abismo en el nombre de Jesucristo. Rogamos, Señor, para que sanes los corazones, para que sanes el alma del que está herido, Señor, y lacerado. Renueve la mente, sane la mente, Padre, en estos tiempos de ataque fuerte de demonios a la mente. Señor, de consecuencias en el cerebro y la mente de los hombres. Sana a tu pueblo, trae paz sobrenatural, trae sanidad, Dios, profunda. Oramos incluso para que nuestra vejez esté llena de lucidez. Destruimos cualquier vestigio de Alzheimer, de demencia. Señor, un pueblo sano, virtuoso. Sana los cerebros, Señor. Sana los sistemas nerviosos. Todo espíritu de tormento, de locura, Señor, de enfermedad, lo atamos y lo echamos a la vida. Y te pido, Señor, que haya vigor, virtud, Señor, que seamos prolíficos para ser discípulos. Dale la posibilidad de ser discípulos. Que vayan al parque, Señor, se sienten con el anciano, se sienten con la pareja,
se sienten con los homosexuales, con los muchachos que están drogándose y les hablen del Evangelio, Señor, como ya lo hemos hecho nosotros en muchos momentos. Drogadictos, Dios, convertidos a Cristo. Señor, prostitutas, Señor, personas destruidas, escuchan el Evangelio, Señor. Y un día los veremos, Señor, a muchos de ellos en el reino de los cielos. Y así como este hombre se arroja a los pies de Rey Monje, también agradecerán, Señor, que hemos sido, ellos le darán la gloria a ti, pero también agradecerán y tú lo permitirás al instrumento que tú usaste para que vinieran a ti. Así sea. Bendice los hogares, Dios. Bendícelos con unción y con fuego, Señor. Trae bautismo del Espíritu, bautismo de fuego en el nombre de Jesús. Rogamos por esto, en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre. Te glorificamos y te bendecimos en esta hora, Señor. Sana todas las enfermedades, sana los cuerpos, las vidas. Seguimos orando por nuestro pastor Antonio, Señor, para que tú lo fortalezcas profundamente, Señor, y lo levantes a un nuevo tiempo junto con su esposa María Paula. Un nuevo tiempo apostólico y un nuevo tiempo profético muy poderoso, Señor, en el nombre de Jesús. Levántalo para tu gloria. Sana a los hermanos de todas las congregaciones, en el nombre de Jesús. Y Señor, también nosotros hoy reconocemos que tú eres el sumo sacerdote y traemos ofrendas y diezmos a tu altar. Y bendecimos también a tus siervos, tus instrumentos, Señor. Y conforme a esto pedimos que reprendas el devorador de nuestras vidas y abra las ventanas del cielo para que venga abundancia y sobreabundancia. Estamos toda ruina, pobreza, escasez y miseria, la echamos al abismo. Toda enfermedad y muerte, la atamos y la echamos al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Glorifícate en medio de todos nosotros, trae avivamiento a nuestras vidas, a Colombia. Señor, creemos que Colombia, nuestro país, millones de personas llegarán a tus pies realmente, Señor. Una adoración masiva, Señor. Vamos a ver. Tráelo y úsanos para esto en el nombre de Jesús. Y a las naciones de la tierra, Señor, también. A Canadá, donde está tu siervo Carlos, Señor, y familias de mi amado Jesús. Y a todo lugar donde un hijo nuestro esté, bendícela, Señor. Trae avivamiento a las naciones y completa el número de los escogidos para la gloria tuya y para tu alabanza, Señor. En el nombre de Jesús. Venga, papi. Vamos a orar por usted. Vamos a orar por ti. ¿Dónde le salió la arruguita? Muestre. ¿Dónde le salió arruga? ¿No? Todavía no le salió. Que uno le decían así, ¿dónde le salió la arruguita? ¿Cierto? La mamá ya tiene sus arruguitas, yo también. Ya somos ya cuarentones, hermano. Yo también, mire. Ya se unió a nuestro club de los cuarentones. Vamos a orar por Luquitas, ¿vale? Vamos a extender la mano sobre él. Vamos a orar por el niño. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias. Te damos alabanza, Señor, a ti en esta hora. En el nombre de Jesucristo. Bendecimos a Luquita, Señor, a este niño precioso, que es una bendición para todos nosotros, una alegría para nuestras vidas. Él, su hermano, su familia, su mamá, su abuelito, su tía, todos son una bendición para nosotros. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Y pido, Señor, como hemos orado por ellos, por todos los niños, que lo consagres desde ya, Señor. Que su destino sea desde pequeñito servirte a ti con amor y abnegación. Y que su papá y su mamá lo permitan y se sientan orgullosos de tener un hijo que sirve para la obra de la salvación. Unge sus manos, unge sus pies, unge su mente, unge su corazón. Señor, sea gratamente bendecido, especialmente por ti, Señor, que Él te conozca, te vea, te le reveles en sueños, en visiones. Señor, que inspire su vida desde la mano del Espíritu. Que lo bendigas en todo, Señor, y lo prosperes en todo como su alma prospera. En el nombre poderoso de Jesús, que lo guarde de todo mal, que todo plan del enemigo sucumba ante la mano poderosa que lo guarda, en el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias, Dios, por el poder que hay en ti. Amén y amén. Feliz cumpleaños para el Luquitas. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones para todos. Amén y amén. A todos allá, saludos y bendiciones. Amén y amén.